Hola a todas y todos y bienvenidos a esta breve sesión de presentación de la asignatura de orientaciones para la elaboración del proyecto de tesis doctoral. Digo que es breve porque afortunadamente para vosotros no es una asignatura que os va a llevar mucho tiempo, pero afortunadamente para vosotros también es una asignatura que no tiene examen, con lo cual eso relaja bastante y afortunadamente para vosotros también, y esto es lo más importante, os va a dar la oportunidad de aprender los parámetros y, digamos, los procedimientos básicos y más importantes para poner en marcha vuestra tesis doctoral. Ya que me habéis puesto cara, me vais a permitir que me pase, que comparta pantalla, porque prefiero trabajar, luego volveré para despedirme, pero vamos a pasar ahora al aula porque me parece que es mucho más interesante que os explique qué hay en el aula y para qué está, o por qué está en el aula y para qué está en el aula. Dadme un segundo que comparta pantalla completa. Permitir. Vamos a ver. Vale, aquí estamos. Disculpad. Bueno, tenemos un aula cortita, no sé cómo estarán configuradas las aulas de otras asignaturas del programa de doctorado, pero esta está organizada por temas, es decir, no llevamos un esquema semanal, no estamos sujetos a fechas, no demasiado sujetos a fechas, alguna fecha hay por medio, pero esto nos permite organizar mejor los contenidos y hacer una gestión de esos contenidos por vuestra parte más llevadera y más eficaz. Lo primero que quiero comentaros, en todas las aulas UDIMA, antes del esquema semanal o en este caso del esquema de los temas, hay lo que llamamos un bloque cero, que es donde hay una información genérica. Esto es común a todas las asignaturas, pero yo sí que quiero comentaros dos cosas, o tres. La primera es que aquí tenéis, como podéis ver, los datos de contacto o los datos para contactar conmigo. Importantísimo. Yo voy a insistir en varias ocasiones, no sé cuántas, a veces me pongo muy pesado, de que contactéis, me llaméis, me escribáis por foro. De hecho, ya alguna de vosotras, que aunque también hay vosotras y vosotros, pero ha sido alguna de vosotras ya me ha escrito por el foro. Y, y eso, soy muy pesado. Eh, Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier idea que necesitéis compartir o algo que necesitáis comentar o preguntar, llamadme, por favor. Y aquí están los teléfonos de contacto. Falta me estoy dando cuenta, lo voy a poner en cuanto acabe esta presentación, voy a poner mi correo electrónico también, pero en cualquier caso es jesusalberto.arenas@udima.es. Vale, entonces hay algunos, como os digo, el formato del bloque cero en todas las aulas ODIMAS es genérico, más o menos genérico, salvo algunas cosas que ponemos en este caso hay dos, ¿no? Que se van a diferenciar de otras asignaturas. Pero es importante que sepáis que el tablón de anuncios está, de hecho, dentro de un poquito, cuando esté la grabación disponible, lo voy a utilizar para anunciaros que ya tenéis la grabación disponible para que la visualicéis cuando queráis. Luego está el foro de comunicación entre estudiantes, que es donde vosotros compartís ideas, donde vosotros habléis, vamos, de lo que queráis. Aquí no nos metemos los profesores. Y luego el foro de tutorías de la asignatura. Este es importante. Aquí, por favor, cualquier duda, podéis utilizarlo igual que podéis utilizar el correo electrónico y las tutorías telefónicas. Cualquier duda que queráis, cualquier sugerencia, cualquier cosa que me queráis decir, lo podéis decir a través de este foro de tutorías de la asignatura. Luego hay dos cosas que sí que son cosecha propia o específicas de esta asignatura, que yo supongo que es lo que os puede asustar un poco. Esto es lo que se viene después de todo el volumen de bibliografía en formato PDF que os he adjuntado. No os asustéis, porque a ver si logro no repetirlo con esta vez que valga, nada de esto entra a examen, no se os va a examinar, no se os va a preguntar. Lo que he hecho para montar esta asignatura es recopilar lo que yo he considerado un número aceptable, necesario o apropiado, para expresarme mejor,
de material bibliográfico que os puede ayudar y que, por ejemplo, en el caso del manual de referencia, tranquilos, tranquilas, no hay, esto no se os va a examinar de esto, pero sí que es un manual que encontré en formato PDF y por lo tanto os puedo proporcionar aquí en el aula, que os va a ayudar muchísimo a arrancar ese trabajo doctoral, esa tesis doctoral. ¿Y por qué este empeño en este manual y en todos lo que vamos a comentar ahora, lo que vamos a ver ahora de más material bibliográfico y tal? Mirad, pues evidentemente yo hice la tesis yo he hecho la tesis y además la hice ya hace muchos años. La leí hace muchos años, en el 98, además un 6 de marzo, casi eh, hacemos aniversario. Entonces, os puedo decir como primero doctorando, luego como doctor y luego como director de tesis, que en los tres casos yo me he equivocado. Hay veces que te equivocas y es inevitable. Además, en este campo que nos movemos de la investigación, de la elaboración de un gran trabajo de investigación, es casi obligado equivocarse, porque es ensayo-error, esto lo planteo, pero no me funciona, voy a ver otra hipótesis, voy a testar o voy a poner en marcha otro tipo de investigación, de métodos de obtención de datos, etcétera, etcétera. Eso es propio de la investigación. Lo que no es propio de la investigación, y es lo que quiero evitaros, es que toméis desde el principio caminos erróneos. Y cuando llevéis mucho tiempo y mucho tramo de ese camino recorrido, que os deis cuenta que es un callejón sin salida que no os lleva a ningún lado. Eso es una tragedia. Por suerte se puede remediar, pero es que se pierde una cantidad de tiempo y de energía que no vale la pena. Hacer una tesis doctoral, y esto ya lo hablaremos, espero hablarlo con vosotros en bastantes ocasiones y con mayor detenimiento. Hacer una tesis doctoral es un proceso, os aviso, traumático. Al principio no. Al principio vais a coger esto con mucho entusiasmo, vais a ver que la cosa va funcionando, pero luego, según vayáis metiéndoos en harina, os vais metiendo en terrenos cada vez más farragosos, la dificultad aumenta, pero es que además el estrés también, porque al aumentar la dificultad cada vez estáis más saturados, cada vez el director de tesis os va a pedir más y que vayáis acabando partes de esa tesis doctoral y encima empiezan a echar los tiempos encima. Entonces, al final, el tramo final de las tesis, de vuestra tesis, y acordaos de lo que os estoy diciendo, va a ser un tramo, o sea, va a ser, sí, un tramo bastante estresante. En algunos casos, sobre todo en el tramo muy final, es traumático. O sea, dices, yo lo tiro todo por la ventana, yo lo dejo, yo no puedo, yo no valgo. No, no tires nada porque tú sí puedes y tú sí vales. El problema es que esto no hay mucha gente que tenga tesis doctorales, porque para hacer una tesis doctoral hay que estar muy convencido y hay que valer. Pero os aseguro que después de todo ese estrés, después de ese trauma, ojalá os lo evitéis, leer esa tesis doctoral y saber en el momento que la estás leyendo que tú eres la persona que más sabe sobre ese tema, acordaos de lo que os estoy diciendo. A lo mejor al día siguiente hay una persona que lee una tesis como la vuestra y lo ha hecho mejor y sabe más, pero al momento que vosotros estáis defendiendo vuestro trabajo doctoral delante de un tribunal, sois las personas que más sabéis de ese tema. Y eso es una sensación inigualable. Ya no solo es que el doctorado os abra unas puertas inmensas en vuestra carrera profesional, de acceder a cosas que sin tesis doctoral no se pueden acceder. Es que como persona se crece un kilómetro para arriba, creedme. Entonces, todo esto os lo digo porque merece la pena, es duro, y con esta asignatura, vamos a ver si empezamos con buen pie y evitamos un poquito de esa parte árida, ¿no? Y evitamos, en la medida de lo posible, o minimizamos los errores que podamos cometer. De ahí, este manual de referencia. Mirad, antes de meternos también así ya más en tema, un consejo. Más vale que gastéis ahora 10, 15, 20 horas, las que hagan falta, en leer el material que os he puesto aquí, si no es todo lo que podáis,
que lo que os decía antes, que no leerlo y dentro de 8 meses tener que volver a empezar. O sea, ahora os pido que gastéis 20 horas, no sé si son 10, si son 20 o si son 25, pero gastad las que hagan falta. Leed tranquilos y tranquilas y reflexionad en lo que estáis leyendo. Y empezar a decir, yo lo quiero hacer así y yo voy a hacer esto, esto, esto. Porque es preferible esas 20 horas que 8 meses de trabajo tirados a la basura. ¿De acuerdo? Bien, entonces este manual de referencia, creedme que es bastante bueno. A ver, solo con ver los capítulos, ¿veis? Lo del rito de paso, lo que os decía, que es que se sufre, se sufre, no creáis que soy de un sádico porque se me escape la risa, sino porque es que me gusta mucho hablar de este tema, por eso he asumido esta asignatura, ¿no? A ver si os puedo ayudar. Pero es que es duro y uno tiene que cambiar mucho su cabeza. Es como un rito de paso para que os hagáis una idea. Yo que soy de prehistórico, o sea, mi especialidad es prehistoria, pero también doy antropología, es del que se pasa de un estado a otro en la vida, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista cognitivo e intelectual. Un rito de paso es la primera comunión, que parece una cosa así, ala, que hacemos una fiesta, pero significa dejar la niñez y entrar en el estado ay, se me ha olvidado la palabra, madre mía, de jóvenes, vamos, de teenagers, ¿cómo se llama? De adolescentes, perdonad el lapsus. Entonces, todo esto, leedlo porque veis lo que os estoy diciendo entre la razón y la pasión. La problemática que se os plantea al definir la investigación, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que es un muy buen libro y leedlo, por favor. Leedlo porque os va a dar ideas y luego, como veréis al final, yo he planteado una especie de taller, de mesa redonda, llamadlo como queráis, que va a ser una sesión síncrona y que dure lo que tenga que durar. Yo no tengo límite de tiempo para esa sesión. Vamos a hablar de vuestro proyecto de tesis doctoral. Pero para hablar de vuestro proyecto y que sea efectivo, tenéis que tener antes criterios. Y estos criterios os vienen de este manual y todos los siguientes que vienen, ¿no? Entonces aquí veis orientaciones para la elaboración de tesis, seminarios y paper académicos, cómo hacer un proyecto de tesis doctoral en ciencias sociales, la elaboración de tesis doctoral, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son artículos cortos, lo otro es un manual de 200 y pico páginas, pero lo que os digo, el manual de referencia, podríamos haberle puesto manual de cabecera, que también valdría el título, y a lo mejor no tenéis que leerlo de golpe, pero sí ir empezando a trabajarlo. Y luego los artículos de apoyo, pues evidentemente aquí os he puesto los que os abrirían, los que hacen referencia a los primeros pasos que debéis dar, con lo cual, por favor, intentad leerlos. Y bueno, vamos a seguir por el aula, ¿no? Como os he dicho, esto es el bloque cero, es un material bastante importante que debéis de manejar. En el primer tema, la presentación de la actividad formativa, que es donde ahora lo he ocultado, es donde os puse la consulta para ver cuando hacíamos esta sesión, pero entre que no hubo en absoluto consenso, es que hubo 3 contestaciones y cada una ponía un día, y que luego el viernes, que dije, si no hay consenso, lo hago el viernes. Pues lo siento, pero el viernes, pues de hecho tengo todavía la garganta un poco tomada, caí hasta con fiebre y tal, y no me fue posible hacerlo. Pero bueno, aunque sea en diferido, pero vais a poder verla en diferido y luego me vais a poder preguntar lo que queréis. Aquí en esta presentación de la actividad es cuando tenga la grabación, os aparecerá el enlace a la grabación. Volvemos otra vez a más artículos para que os asustéis más así así a primera vista, pero también para que os tranquilicéis. Aquí lo que os he puesto es material en PDF relativo a los dos modelos, a las dos vías que podéis seguir a la hora de realizar vuestra tesis doctoral. Una es el modelo tradicional,
que es capítulo, introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, los que sean. Y el otro es el modelo por compendio de artículos. Es una modalidad que lleva unos años vigente y que depende del reglamento de la universidad. Sí que hay unos, pero yo no lo sé, no, porque hay unos, me parece que el número mínimo de artículos que hacen falta son 3, pero no estoy seguro, tampoco me hagáis caso, porque lo que os digo, eso varía, depende de cada universidad. Y por eso os he puesto aquí el reglamento interno de vuestro programa de doctorado, que es donde lo tiene que poner, ¿de acuerdo? Entonces, aquí volvéis pues de este reglamento, que seguro que este reglamento os sale por 40 sitios, pero me parecía que ya que hablamos de modalidades y de requisitos, en este caso, referentes a este programa de doctorado en concreto, yo os pongo por enésima vez el reglamento interno. Luego tenemos otro apartado con diversos textos, que en este caso son 3, donde os hablo de la realización, son artículos que hablan de la problemática o de los detalles de hacer la tesis siguiendo la modalidad de compendio de artículos. Yo no sé, tengo la sospecha de que vosotros y vosotras, si vais a hacer una tesis de educación, independientemente de la especialidad que sigáis, creo que os va a ser más útil el modelo tradicional. Entre otras cosas, porque yo creo, eso lo vais a tener que ya dejar zanjado con vuestro tutor cuando lo tengáis, etcétera, etcétera. Pero aquí creo que son 4, si no son 5. Creo que son 4 artículos. ¿Y qué es lo que pasa con esos artículos? No vale hacer un artículo y publicarlo en la revista de mi pueblo. Son 4 artículos muy potentes publicados en revista de mucho impacto, no valen medio impacto, de mucho impacto, y son de revistas que tienen los referees por pares ciegos. Es decir, vuestro texto sin nombre va a 2 o 3 evaluadores que deciden si vuestro texto merece la pena ser publicado o es apto para ser publicado en esa revista en concreto. Si no es, te lo dicen, adiós. Si lo es, en el mejor de los casos, que es difícil, está para publicar tal como está. Y te lo dicen. Y lo que suele pasar cuando el trabajo tiene posibilidades de publicación en la revista X, es que os dicen, vale, sí, publicamos, pero dependiendo de los cambios, de que se hagan cambios. Y los referees, los pares ciegos, os dicen, esto hay que cambiarlo, aquí falta esto no está bien planteado, etcétera, etcétera, ¿vale? Quiero deciros con eso que los 3 o 4 artículos os van a llevar mucho tiempo. Que si sois capaces de hacerlos, fantástico, pero que no es fácil, ¿eh? No es más fácil, lo que quiero decir, que es que no es más fácil que el modelo tradicional. Bien, y luego os he puesto para que veáis un material didáctico complementario también, que es una tesis que he localizado en Internet, que es un ejemplo de tesis doctoral por compendio de artículos. Sí que es cierto que una tesis doctoral por compendio de artículos, como ya habéis hecho el trabajo gordo y se trata de sintetizar y de ir en un mismo corpus o en un mismo, digamos, esquema de razonamiento, los 3 o 4 o 5 artículos, os evitáis mucha literatura, entonces son un poquito más cortos, pero aún así es difícil hacerlos, ¿eh? Bien, luego, una vez que ya habéis decidido si o tenéis las nociones suficientes para en su momento decidir si vais a seguir un modelo tradicional o un modelo por compendio de artículos, pasamos a la siguiente, la estructura de una tesis doctoral, porque aunque lo hagáis por compendio, el trabajo final tiene que ser un documento único, que es vuestra tesis doctoral, que se eleva a un tribunal de 6, 4 o 5 miembros ante los que vais a tener que defender vuestro trabajo doctoral. Entonces, la estructura es muy importante porque como falle la estructura, os falla todo. Esto es un tópico, pero estos son los cimientos. Como fallen los cimientos, se nos cae el edificio, ¿vale? Y entonces aquí vais a tener un glosario con 1, 2, 3, otros 3, había más, pero tampoco os quería volver locos. Entonces he intentado, por ejemplo, este que es bastante reciente, perdonad el realiar, guía para realizar una buena propuesta de doctorado. Los otros son un poquito más antiguos, no mucho más, pero también son bastante útiles.
Digo, mejor 3 que 7 y que no les hagan caso, ¿de acuerdo? Y luego ya vamos a ir a la parte importante. Aquí, a las actividades de evaluación, que son lo que sí os decía al principio, que hay cosas que, dos cositas que sí que tienen fecha y que, igual que os he dicho al principio, aquí no nos examinamos de nada o no os examináis de nada, yo no os examino de nada, pero sí que hay dos cositas que hacer. La primera es la elaboración de una propuesta de tesis doctoral. Ojo que vosotros, esto es una actividad de aprendizaje. Esto que yo voy a corregir, que yo voy a calificar y desde luego que yo os va a tener un feedback. Os voy a decir, esto está bien, esto está mal, esto lo deberías haber hecho así, mejor hacerlo de tal manera, aquí te falta esto y aquí te sobra esto. Y vosotros a lo mejor os planteáis qué sentido tiene que tenga que yo elaborar una propuesta de tesis doctoral para esta asignatura tan pequeñita, cuando yo tengo que hacer un trabajo muy serio, que ese es el que me va a permitir continuar en el proceso de doctorado, en el programa de doctorado, que es esa propuesta doctoral. Pues la respuesta es muy fácil. Esto es una especie de ensayo y yo ya con ese feedback os voy a poner sobre la pista de lo que podéis hacer o no podéis hacer. Con lo cual yo os aconsejo que si tenéis en mente ya un tema, hagáis esta pequeña actividad de evaluación ya conforme a ese tema. Yo os doy un feedback. Y además, a ver, si no me equivoco, que no me equivoco, esto se cierra, esta actividad, el domingo 15 de mayo del 22, ¿vale? A las 12 menos un minuto de la noche, es decir, a última hora del domingo 15 de mayo. ¿Y por qué? Porque entonces vosotros, yo lo voy a poder corregir y vais a tener el feedback antes de entregar la propuesta de verdad. Con lo cual, eso que lleváis por delante. Y si os puedo ayudar a hacer algo más elaborado y que tenga mejor acogida por parte del evaluador que trate y que maneje esa propuesta, pues mejor, ¿no? Entonces, aquí os pongo la plantilla para la propuesta del proyecto de tesis doctoral que está sacada del aula, que es sí, del aula central y que es la misma que tendréis que utilizar para hacer el proyecto de tesis doctoral de verdad, pero ya hacerlo con este mismo formato, para empezar a ejercitar, ¿de acuerdo? Hacéis la propuesta, tranquilos, porque esta propuesta, si primero no la vais a suspender porque no os voy a dejar. Si está desastrosa, os llamo y digo, vamos a ver, hay que volver a hacerla porque, ¿me entendéis? No quiero poneros solo una nota, quiero que aprendáis y que esa nota sirva para algo. Entonces, lo que no quiero es que os perjudique. Me da igual que sacáis un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, mejor. Pero lo que no quiero es que suspendáis y no lo voy a permitir. Entonces os llamaré y os haré hacerla otra vez, ¿de acuerdo? Pero, vale, entonces, esto ya sabéis que es el 15 de mayo. Y yo en breve, sois pocos, lo puedo corregir en breve y enseguida tendréis el feedback. Y en este mismo bloque, en este mismo tema, os he puesto una cosa que no tiene mucha relación, que es una consulta para fijar la fecha de la reunión del trabajo en tiempo real, que es el tema número 5, ¿vale? El tema número 5 no he fijado aún la fecha porque estoy pendiente de esta consulta. Si veis aquí, yo he planteado el día 20 de abril, el día 27 de abril y el día 4 de mayo. A ver, me parece, dejadme que vea el calendario, porque sí, es miércoles. Es miércoles por la tarde y siempre lo he puesto por la tarde por lo que os digo. Yo los miércoles por la tarde es una tarde tranquila, estoy en la UDIMA, tengo plena libertad de movimientos y entonces si hay que estarse más de 18 o 19 horas, me da igual, nos estaremos hasta las 20 horas que estoy yo allí. Y si alguien tiene alguna sugerencia y quiere que empecemos antes, pues empezamos antes. Pero eso sí, para que nos dé tiempo a montarla, por favor, contestad si queréis el día 20 de abril, el miércoles 20 de abril, el miércoles siguiente, 27, o el miércoles siguiente, 4 de mayo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto también? Porque nosotros hemos hablado ya y la conversación es más fluida y vais apuntando de cara también a ese plan que tenéis que entregar, que ese es el de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya nada más. Las dos cosas, los dos elementos importantes son la elaboración de esta actividad de evaluación, que es la propuesta de tesis doctoral, y la reunión de trabajo. Esta reunión es importante porque podéis preguntarme 40 cosas, lo que os dé la gana, por foro, por correo electrónico. Yo os contesto.
Pero os digo una cosa, como sea muy larga la contestación o compleja, no os contesto, cojo el teléfono y os llamo. Porque 5 minutos de conversación solucionan más que 50 correos electrónicos. Lo digo por experiencia, llevo mucho tiempo trabajando online y cuando estamos en presencial la cosa es distinta. Cuando estamos online, la comunicación, sobre todo para cosas importantes, tiene que ser fluida. Por eso esa reunión de trabajo en tiempo real. Si no hay dudas, me da igual. Hablamos de batallitas, pero hablamos de batallitas de tesis doctorales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir porque ya el aula yo creo que ya está vista. Y bueno, pues lo he dicho al principio y lo voy a decir otra vez ahora, que normalmente se me escapa un montón de veces. Por favor, llamadme. Llamadme para cualquier duda o llamadme para hablar, porque estáis en un momento que aún no es traumático, como os decía antes, pero es un momento comprometido, porque tenéis que empezar a funcionar y estáis solos o medio solos. Entonces yo también no solo estoy para enseñaros lo que es la mecánica pura y dura de cómo montar una tesis doctoral, sino también para escucharos y decir, daros consejos. Mira, no te preocupes por eso, que no tiene importancia ahora, la tendrá luego tal. O, cuidado, que eso es muy importante ahora, tómatelo en serio, etcétera. Llamad para dudas o para lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, en un ratito estará disponible la grabación, os la cuelgo en el aula y aquí estoy para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Gracias.